Bien. Bueno, bienvenidos a todos a la lectura del Bhagavad Gita tal como es, traducido y dados los significados por A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Ya. Y bueno, la semana estamos en el capítulo 4 del Bhagavad Gita. ¿Se acuerdan? La primera sección del Bhagavad Gita, los primeros 6 capítulos, que hablan acerca de Karma Yoga. Y ¿se acuerdan que habíamos hablado de estos 3 divisiones? Los primeros 6 capítulos son acerca de Karma Yoga, los segundos 6 capítulos que van desde el 7 hasta el 12 hablan de Bhakti Yoga, y después del 13 hasta el final, Jnana Yoga. ¿Sí? Entonces, ahora estamos en la parte de capítulo 3, y acá ya entramos, sí, bueno, empieza a hablar de conocimiento trascendental Krishna, por una pregunta que le surge a Arjuna, ¿no? Como que la duda que le surge es, bueno, ¿y qué pasa con aquel que, que sigue los deberes prescritos, que hace lo que tiene que hacer, pero que de pronto tiene, no sé, deseos lujuriosos o alguna inquietud así? ¿Y qué pasa? Y entonces, bueno, a raíz de todo eso, de esa conversación con la que termina el capítulo 3, Krishna empieza a hablar de conocimiento trascendental, y ya leímos hasta el texto número 11. Vamos a arrancar de ahí, ¿no? Vamos a arrancar desde el texto número 11, leemos la traducción del texto 11, y desde el 12 en adelante leemos traducción y significado. En estos versos dice Burijan, desde el verso número 11 y hasta el número 15, Burijan Prabhu dice que acá se está presentando la aplicación del conocimiento trascendental, ¿sí? Entonces, bueno, dentro de todo este capítulo, esto es específicamente lo que está presentando Krishna en estos versos. Y quedó claro esto en el verso 11, pero lo vamos para, digamos, releer y ponernos en contexto. Comenzamos con una pequeña invocación. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Bueno, y bienvenidos a Edu y a Yagan, que está acá con nosotros. Yagan Nivas nos está visitando, así que acá en vivo y en directo. Entonces comenzamos, capítulo 4, texto número 11. En la medida en que todos ellos se entregan a mí, yo los recompenso. Todo el mundo sigue mi sendero en todos los aspectos, oh hijo de Prita. Texto número 12. Los hombres de este mundo desean tener éxito en las actividades fruitivas, y para ello adoran a los semidioses. Prontamente, por supuesto, los hombres obtienen resultados del trabajo fruitivo en este mundo. Significado. Hay un concepto muy erróneo acerca de los dioses o semidioses de este mundo material y hombres de prismas del Señor Supremo. En realidad, los semidioses no son diferentes formas de Dios, sino que son diferentes partes integrales de Dios. Dios es uno, y las partes integrales del mundo material. Todos esos semidioses son entidades vivientes, Nitya Nam, con diferentes grados de poder material. Ellos no pueden ser iguales al Dios Supremo, Narayana, Vishnu o Krishna. Todo aquel que piense que Dios y los semidioses
están en el mismo nivel, recibe el nombre de ateo o payandi. Ni siquiera los grandes semidioses, tales como Brahma y Shiva, pueden ser equiparados con el Señor Supremo. De hecho, al Señor lo adoran semidioses tales como Brahma y Shiva. Con todo, es muy curioso que haya muchos líderes de la sociedad humana, a quienes hombres necios adoran bajo la errónea creencia del antropomorfismo o zoomorfismo. Hija de Vataha, designa a un semidios u hombre poderoso de este mundo material, este mundo. Él está por encima de la Narayana o Krishna, se encuentra más allá de esta creación material. Sin embargo, gente necia, Krita Gyan, adora a los semidioses porque quiere resultados. Ok, volví a arrancar el recording. Hola Ro, qué bueno que te conectaste. La persona inteligente, continuó, está consciente de que los semidioses de este mundo material, así como también sus adoradores, desaparecerán con la aniquilación de este mundo material. Son materiales y temporales. Tanto los mundos materiales como sus habitantes, entre ellos los semidioses y sus adoradores, buscan locamente cosas temporales, tales como la opulencia material de poseer tierra, familia y en seres disfrutables. Para obtener esas cosas temporales, la gente adora a los semidioses o a hombres poderosos de la sociedad humana. Si un hombre consigue algún puesto en el gobierno por haber adorado a un líder político, considera que ha obtenido una gran bendición. Por eso, todos ellos se arrodillan ante los llamados líderes o, entre comillas, peces gordos, a fin de obtener dones temporales y, en efecto, los obtienen. Hombres así de necios no están interesados en el cultivo de conciencia de Krishna, para encontrarles una solución permanente a las dificultades de la existencia material. Todos ellos están en una pequeña facilidad para ello, se ven atraídos que se raíz de lo cual adoran a alguna entidad viviente poderosa. Por eso siempre pienso que son más famosos los Ganesha o Shiva o... Porque la gente siente, si te hablas de conciencia de Krishna te nombra a Ganesha o te nombra a Shiva. Ahora no, porque eso está en la mayoría de la gente, como acá dice, difícilmente le interesa por el proceso de conciencia de Krishna. Ha visto a esos semidioses en todos lados, porque la mayoría adora a los semidioses. ¿Por qué? Porque quieren beneficios temporales. Temporales y materiales, sí. Estoy en la esencia de los sentidos. Pero bueno, siempre creo que he hablado de esto, pero en algún momento decíamos, ¿no? Si uno puede ir igual, aunque uno, digamos, aunque uno quisiera
beneficio material. Sí. Digamos, ¿no? Igual, ¿por qué no ir con el presidente y ir con el secretario? ¿Por qué no se nos quiere un beneficio? Siento que no nos... Del orden social que comienzan con la clase de los hombres inteligentes, técnicamente llamados brahmanas, por estar situados en el estado de la modalidad de la bondad. Estamos en el significado del texto número 13. A continuación está la clase administrativa, cuyos miembros se denominan técnicamente kshatriyas, por estar situados en el estado de la modalidad de la pasión. Los comerciantes, denominados los vaishyas, están situados en el estado de la mezcla de las modalidades de la pasión y la ignorancia. Y los shudras, o la clase laboral, están situados en el estado de la modalidad ignorante de la naturaleza material. A pesar de que el Señor Krishna creara las 4 divisiones de la sociedad humana, Él no pertenece a ninguna de esas divisiones, porque no es una de las almas condicionadas, una sección de las cuales constituye la sociedad humana. La sociedad humana es similar a cualquier otra sociedad animal, pero con el fin de elevar a los hombres fuera del nivel animal, el Señor creó las antedichas divisiones para el desarrollo sistemático de conciencia de Krishna. La tendencia de un hombre en particular hacia el trabajo la determinan las modalidades de la naturaleza material que él ha adquirido. Esas características de la vida, conforme a las diferentes modalidades de la naturaleza material, se describen en el capítulo 18 de este libro. Una persona con conciencia de Krishna, sin embargo, se encuentra incluso por encima de los brahmanas. Aunque los brahmanas, por aptitud, se supone que saben de Brahman, la verdad, la suprema verdad absoluta, la mayoría de ellos únicamente se acercan a la manifestación Brahman impersonal del Señor Krishna. Pero un hombre que trasciende el ilimitado conocimiento de un brahmana y logra obtener el conocimiento acerca de la suprema personalidad de Dios, el Señor Shri Krishna, se convierte en una persona con conciencia de Krishna o, en otras palabras, en un Vaishnava. El proceso de conciencia de Krishna incluye conocimiento acerca de todas las diferentes expansiones plenarias de Krishna, es decir, Rama, Nrsimha, Varaha, etc. Y así como Krishna es trascendental a ese sistema de 4 divisiones de la sociedad humana, una persona con conciencia de Krishna también es trascendental a todas las divisiones de dicha sociedad, ya sea que consideremos las divisiones de la comunidad, de la nación o de las especies. Texto 14. No hay ningún trabajo que me afecte, ni ambiciono los frutos de la acción. Aquel que entiende esta verdad acerca de mí, tampoco se enreda en las reacciones fruitivas del trabajo. Así como en el mundo material hay leyes constitucionales que estipulan que el rey nunca hace nada malo o que el rey no está sujeto a las leyes del Estado, de modo similar, el Señor, aunque es el creador de este mundo material, no es afectado por las actividades del mismo. Él crea y permanece apartado de la creación, mientras que las entidades vivientes se enredan en los resultados fruitivos de las actividades materiales, debido a su propensión a enseñorearse de los recursos materiales.
El propietario de un establecimiento no es responsable de las actividades buenas y malas de los trabajadores, sino que los mismos trabajadores son responsables de ellas. Las entidades vivientes están dedicadas a sus respectivas actividades de complacencia de los sentidos, y esas actividades no las ordena el Señor. Para progresar en la complacencia de los sentidos, las entidades vivientes se dedican al trabajo de este mundo y aspiran a una felicidad celestial después de la muerte. El Señor, siendo completo en sí mismo, no siente atracción por la supuesta felicidad celestial. Los semidioses del cielo solo son sus dedicados sirvientes. El propietario nunca desea la felicidad de grado inferior que los trabajadores desean. Él está apartado de las acciones y reacciones materiales. Por ejemplo, las lluvias no son responsables de los diferentes tipos de vegetación que aparecen en la tierra, aunque sin esas lluvias no hay posibilidad de que crezca la vegetación. Las Smritis védicas confirman este hecho de la siguiente manera. En las creaciones materiales, el Señor es únicamente la causa suprema. La causa inmediata es la naturaleza material, mediante la cual la manifestación cósmica se hace visible. Los seres creados son de muchas variedades, tales como los semidioses, los seres humanos y los animales inferiores. Y todos ellos están sujetos a las reacciones de sus pasadas actividades, buenas o malas. El Señor solo les da las facilidades adecuadas para esas actividades y las regulaciones de las modalidades de la naturaleza. Pero Él nunca es responsable de sus actividades pasadas y presentes. En el Vedanta Sutra 2.1.34 se confirma que el Señor nunca se vuelve parcial por ninguna entidad viviente. La entidad viviente es responsable de sus propios actos. El Señor únicamente le brinda facilidades por medio de la naturaleza material, la energía externa. Todo aquel que esté plenamente versado en todas las complejidades de esta ley del karma o de las actividades fruitivas, no queda afectado por los resultados de sus actividades. En otras palabras, la persona que entiende esta naturaleza trascendental del Señor es una persona experimentada en lo referente al proceso de conciencia de Krishna y, en consecuencia, nunca está supeditada a las leyes del karma. Aquel que no conoce la naturaleza trascendental del Señor y que cree que las actividades del Señor apuntan a los resultados fruitivos, como en el caso de las actividades de las entidades vivientes ordinarias, se enreda indudablemente en las reacciones fruitivas. Pero aquel que conoce a la verdad suprema es un alma liberada, que está fija en el estado de conciencia de Krishna. Esto al final lo que quiere decir que cuando hacemos servicio emocional no generamos karma. Eso básicamente, ¿no? Aquel que conoce la verdad es un alma liberada que está fija en el estado de conciencia de Krishna. Porque es un acto espiritual, hacer eso. Sí, igual, o sea, lo que me gusta mucho que está diciendo acá, que, porque en definitiva nosotros somos el movimiento para la conciencia de Krishna, ¿no? Algo que justo decía Parama en una de las clases, que no es conocimiento, o sea, digamos, el capítulo se llama el conocimiento trascendental, pero no es el conocimiento como guiana, ¿no? Como el conocimiento, qué sé yo, claro, el conocimiento científico, sino que es, porque guiana, la palabra guiana yoga también se puede traducir, decía Param, como conciencia, ¿no? Entonces, y nosotros somos el movimiento para la conciencia de Krishna, no el conocimiento acerca de Krishna. Claro. Pero en definitiva es lo mismo porque es la misma palabra. No significa. Claro. Pero básicamente lo que está diciendo acá Prabhupada es que lo que tenemos que aprender es acerca de Krishna. Y por eso antes habló de los distintos avatars, y por eso
si queremos saber más acerca de Krishna, primero el Bhagavad Gita, a estudiarlo bien, aprenderlo bien, y después es pasar al Srimad Bhagavatam a poder saber más de sus pasatiempos, de lo que le gusta hacer, de cómo es, ¿no? De los diferentes nombres que tiene. Y eso es el conocimiento, es el, digamos, eso nos llevaría a la conciencia de Krishna o al conocimiento trascendental, que es un poco lo que me parece que se está revelando entre palabras en lo que nos está compartiendo Srila Prabhupada. Sí. También acá justo está acompañado por conocimiento de la palabra trascendental, no que es otro tipo de conocimiento, no es solo conocimiento material. Pero trascendente también puedes pensar que es algo místico, por ejemplo, magia. Podrías decir algo que trasciende, o sea, es... Sí, trasciende lo real. ¿no? Algo místico no podría ser trascendental, podría ser considerado por alguien algo trascendental. Sí, tengo el entendimiento que trascendental es que trascendés este mundo material. Pero bueno, capaz que por tanto siempre leer sobre lo mismo. Habría que buscar la etimología de la palabra, pero para mí algo trascendente es, por ejemplo, no sé, vos llegaste a tu casa y escuchaste ruidos y entras y no hay nadie. Entonces, wow, te parece algo místico, algo, sí, que trasciende tu entendimiento material, ¿no? Pero acá Prabhupada está hablando de la conciencia trascendental, o sea, es mucho más profundo, y es algo más específico, no es solo conocimiento de la materia, conocimiento de cómo funcionan las leyes de la naturaleza, es conocimiento, es conciencia de quién es que está atrás de todo, conciencia de quién es el supremo, conciencia de dónde viene todo, conciencia de que él está en el corazón de cada día viviente, conciencia de, o entendimiento, conocimiento, ¿no? ¿Cómo llegamos ahí? ¿Eh? ¿Cómo llegamos ahí? No, no sé, porque estaba ya hablando un poco de acá, porque me acordé un poco lo que decía Param, que si bien este capítulo, que se llama El conocimiento trascendental, Param dice que en realidad es conciencia trascendental, y por eso nosotros también somos el movimiento para la conciencia de Krishna, no somos el movimiento para el conocimiento acerca de Krishna, ¿no? Que es una palabra más completa, conciencia que conocimiento. Texto número 15. En la antigüedad todas las almas liberadas actuaron con esa comprensión acerca de mi naturaleza trascendental. Así pues, debes cumplir con tu deber siguiendo sus pasos. Significado. Hay dos clases de hombres. Algunos de ellos tienen el corazón repleto de cosas materiales contaminadas y otros están libres de lo material. El proceso de conciencia de Krishna es igualmente beneficioso para estos dos grupos de personas. Aquellos que están llenos de cosas sucias pueden seguir la línea del proceso de conciencia de Krishna para practicar un proceso de limpieza gradual, observando los principios regulativos del servicio devocional. Aquellos que ya se han limpiado de las impurezas pueden continuar actuando en el mismo estado de conciencia de Krishna, de manera que otros puedan seguir sus actividades ejemplares y con ello beneficiarse. Personas necias o neófitas en el proceso de conciencia de Krishna a menudo quieren retirarse de las actividades sin tener conocimiento del proceso de conciencia de Krishna. El Señor no aprobó el deseo que Arjuna tenía de retirarse de las actividades de campo de batalla. Uno solo tiene que saber cómo actuar. Retirarse de las actividades del proceso de conciencia de Krishna y sentarse aparte haciendo alarde de estar consciente de Krishna es menos importante que participar, de hecho, en el campo de las actividades, por el bien de Krishna. A Arjuna se le aconseja aquí actuar con conciencia de Krishna, siguiendo los pasos de los discípulos anteriores del Señor, tales como Vivashvan, el dios del sol, según ya se mencionó aquí. El Señor Supremo conoce todas sus actividades pasadas, así como las de aquellas personas que actuaron con conciencia de Krishna en el pasado. Por lo tanto, Él recomienda los actos del Dios del Sol,
quien aprendió el arte con el Señor unos millones de años antes. Todos esos alumnos del Señor Krishna se mencionan aquí como personas liberadas desde el pasado y dedicadas al desempeño de deberes asignados por Krishna. Texto 16. Y aquí a partir de este verso y hasta el verso número 24, Burijan dice que, bueno, que aquí Krishna nos va a estar hablando del entendimiento del karma, ahora sí en la plataforma del conocimiento, en la plataforma del jnana. Bien, texto 16. Incluso los inteligentes se confunden al tener que determinar lo que es la acción y lo que es la inacción. Ahora te explicaré lo que es la acción, sabiendo lo cual te liberarás de todo infortunio. Significado. La acción con conciencia de Krishna tiene que ejecutarse siguiendo los ejemplos de devotos genuinos anteriores. Eso se recomienda en el verso 15. En el verso siguiente se explicará por qué esa acción no debe ser independiente. Algo que también me quedé pensando acá cuando habla de seguir los pasos, y por eso también Krishna le dice a Arjuna que él debe ejecutar su deber, porque él es un ejemplo también para los demás. También acordémonos que al principio de este capítulo, Krishna nos habla del parampara, de la línea de sucesión discipular. Y ahí Prabhupada resalta mucho la importancia de buscar un maestro espiritual genuino. ¿Y qué significa genuino? Es que tenga una línea de sucesión discipular. En este caso, Srila Prabhupada, su línea de sucesión discipular va hasta el mismo Krishna. Buscar una sucesión discipular fidedigna para que te enseñe acerca de qué es lo que estamos estudiando ahora, el conocimiento trascendental. Entonces siempre tratar de buscar a alguien que te lo explique, no solo que vos lo puedas leer, o sea, se dice que hay algunos casos donde es personas que por ahí se iluminaron en vidas anteriores, creo que es el caso de Ayamil, que bueno, en algunas cosas se acuerda, entonces, pero por lo general necesitamos de la ayuda, de la guía, de alguien que ya tenga ese conocimiento. Entonces es súper importante y por eso Krishna al principio de este capítulo, cuando habla de conocimiento trascendental, empieza a hablar de la línea de sucesión discipular, ¿no? Y por eso acá vuelve a decir, ¿no? Siguiendo los ejemplos de devotos genuinos anteriores. ¿Qué significa esto? La línea de sucesión discipular, ¿no? Buscar maestros que estén en ese mismo linaje. También es importante que prestemos atención en estos versos porque van a explicar algo muy importante y que está bueno que se entienda, que es la acción y la inacción. A veces vemos acción en la inacción y inacción en la acción. Así que está bueno que presten atención, que se despejen cualquier duda porque son unos textos, unos versos importantes de entender para poder entender otras cosas que pasan en el Bhagavad Gita. Emma, buenas tardes. Hola Liliana. Sí, estaba pensando en esto de que estás hablando de lo trascendental, perdón porque yo recién estoy entrando en la conversación, pero creo entender un poco lo que estás hablando. Si partimos que nuestro Señor Krishna nos dio los Vedas para tener una sociedad organizada, nosotros tenemos que, más allá de esta sociedad organizada por los Vedas, tenemos que trascender esa organización para entender que estamos al servicio de Krishna. Mientras estamos orientados con esta organización de los Vedas, ¿no es cierto?, que te explica cómo tiene que ser una sociedad ordenada, organizada, tiene que estar incluida. Más allá de todo esto, tenemos que trascender todo esto y trabajar junto con esto para Krishna. O sea, quiero decir que más allá de esta organización material, tenemos que pensar que esta organización material que fue dada por Krishna para llevar una sociedad armónica mientras nos vamos desarrollando espiritualmente, trascenderla significaría que yo
estoy con todas las reglas de los Vedas, pero también recuerdo que todo esto es para poder volver a estar en conciencia de Krishna y trabajar en función de ello. Nunca es al revés, o sea, yo no abandono lo que Krishna me ha enseñado, sino que más bien eso, tomándolo para vivir en este mundo material, lo desarrollo en función de hacerle un servicio al Señor. Porque tengo que trascender esto de los Vedas, lo tengo que trascender. Ya sabemos muy bien que no basta con ser un brahman dedicado, sino que uno tiene que entregárselo a Krishna, si no caeríamos solo en formalismos y no sería devoción, sería formalismo. No sé si me estoy explicando bien. Sí, igual me encantó esto que dijiste, que no es importante mantener el norte, como dicen en México, es cuál es tu objetivo, ¿no? Eso no olvidarlo nunca, cuál es el objetivo. Y después son distintas, yo lo veo como distintas herramientas que nos ayudan, ¿no? A poder llegar ahí. Sin embargo, se dice que en la era de Kali Yuga ya, digamos, los varnas, ya es como muy difícil, digamos, no hay reyes, no hay gobernantes que tengan, digamos, el conocimiento, ni siquiera tienen conocimiento, digamos, de ningún tipo, mucho menos trascendental, para que nos puedan guiar a nosotros, por ejemplo. Entonces, o brahmanas que estén Por eso calificados. dice el Vedanta, ¿no? Más que los Vedas, digamos, ¿no? Porque ya no estamos cualificados, como ibas a decir vos, para seguir el Varnashram Dharma, no lo podemos seguir, no estamos calificados. Entonces Krishna nos da otras indicaciones para que nosotros podamos llegar al proceso de conciencia de Krishna de una manera Claro, más práctica para nosotros. pero por eso es trascendental este conocimiento, porque más allá de que se pierda o no estas reglas que mismo Krishna ha puesto para nosotros, él está más allá de estas reglas y viene con el Mahamantra porque está más allá de estas reglas y los maestros están más allá de estas reglas, están en conciencia de Krishna. Por eso el Mahamantra lo puede enseñar un maestro, porque más allá de todo esto que era el formalismo de los Vedas natural para vivir en el mundo material, yo mi preocupada estaba más allá de eso. Por eso fue reconocido en los tres mundos una vez que, proclamó la palabra de Krishna, porque en sí, lo trascendental es el nombre de nuestro Señor. Más allá de todo lo que se vaya perdiendo, Él mismo viene a recomponer todo eso. O sea, es importante tener reglas y normas, por eso está el Bhagavad Gita explicando que es Karma Yoga, Dhyana Yoga, todo lo que explica, pero hace bien hincapié que todo esto se resume en amar a Dios. Y cuando uno ama a Dios, el Maha Mantra es el camino. O sea, el poder de Dios va más allá de los Vedas. Aunque se disuelvan todas y pasen todas estas eras, Krishna siempre dice que su devoto no perecerá, porque él está más allá de eso. La Gita Krishna es muy claro, ¿no? Esto lo vimos hace poco cuando terminamos la versión anterior de lectura. Fue bueno, Sí, tan solo entrégate a mí, abandona todo tipo de religiones, tan solo claro. entrégate a mí, no temas. Entonces esto es como, bueno, ya así es como Krishna nos cierra el Bhagavad Gita, ¿no? No temas, o sea, y realmente el resto, abandona todo tipo de religión, no está diciendo, no seas más Vaishnava, se está refiriendo a abandona todo tipo de cualquier tipo de obligación. Claro, porque en realidad creo que la palabra que se utiliza ahí es dharma, que en realidad a veces se traduce como religión, pero también se puede traducir como deberes. Es como abandona todas tus obligaciones, y tan solo entrégate a mí. Claro, porque en sí, bueno, ya sabemos, como te decía al principio, los Vedas fueron dados para que haya una sociedad organizada. Más allá de la sociedad organizada, nosotros tenemos que ir más allá de eso, hacer todo esto de la sociedad organizada, pero con conocimiento de que es para servir a Dios. Ahí es donde está lo trascendente. Y siguiendo también lo que nos guían nuestros maestros, por eso Prabhupada en el significado anterior dice, bueno, nosotros tenemos que seguir reglas y regulaciones. O sea, hay diferentes Claro, formas de seguir el proceso. Nosotros acá en Occidente, con el poco conocimiento y digamos, que tenemos, claro, y con todo, como hemos crecido,
tenemos que seguir reglas y regulaciones para más o menos encauzarnos, digamos, ¿no? Entonces eso, Prabhupada nos dice, bueno, sigan las reglas y regulaciones para que de esa manera vos te vayas purificando y vayas comenzando el proceso. Porque nosotros por ahí no estamos hoy en una plataforma donde podemos decir, bueno, canta y sé feliz y no hagas nada más, porque la mente no nos da, porque, no sé, no tenemos la capacidad de confiar y de la sociedad, y aparte no podemos, no sea, listo, confía en que Krishna te va a proveer. Para nosotros hoy en día es muy, por lo menos para mí, hablo por mí, es muy difícil decir, bueno, Krishna proveerá, listo, no trabajo más, me dedico solo a cantar el Mahamantra. Primero, la mente no me da. Segundo, no sé si tengo ese nivel de entrega o de fe de decir, bueno, no sé qué voy a comer mañana, Krishna se va a ocupar de mí. Es un nivel de entrega y de fe muy, muy fuerte. Entonces, por eso Prabhupada dice, bueno, practiquen, empiecen con reglas y regulaciones, vayan afianzando su fe y un poquito eso va a ir prosperando y siempre, como decía Liliana, manteniendo el objetivo claro, que es en definitiva entregarnos a él. Claro, porque en realidad esto que estamos leyendo ahora es justamente para llegar a esa entrega. Y dice que uno no puede entregarse a la nada o decir solo, porque tiene que ser con conocimiento, porque a Krishna le interesa que sepamos las cosas como son, para que volvamos a él. Él de ninguna manera oculta nada, y por eso los maestros son las personas fidedignas, porque están conectadas desde él, con él, para con él, y en otro plano. Entonces es importante tener un maestro espiritual, es muy importante. Va más allá es tan importante tener un maestro espiritual y tener a quien hacerle preguntas y tener a quien que te responda a las dudas que tenemos existenciales, ¿no? Eso cuando uno encuentra a esa persona se le debe, como dice, agarrar de la pierna y no soltarlo. Sí, bueno, Gracias. seguimos. Gracias a vos por el aporte, Liliana. Texto 16. Estábamos en la parte del significado en el segundo párrafo. Para actuar con conciencia de Krishna, uno tiene que ser dirigido por personas autorizadas que formen parte de una línea de sucesión discipular, tal como se explicó al comienzo de este capítulo. El sistema de conciencia de Krishna se le expuso primero al dios del sol. El dios del sol se lo explicó a su hijo Manu. Manu se lo explicó a su hijo Ichvaku. Y el sistema está vigente en esta tierra desde esa época tan remota. Por lo tanto, uno tiene que seguir los pasos de las autoridades anteriores que forman parte de la línea de sucesión discipular. De lo contrario, hasta los hombres más inteligentes de todos se confunden en lo referente a las acciones modelo del proceso de conciencia de Krishna. Por esta razón, el Señor decidió instruir a Arjuna directamente en el cultivo de conciencia de Krishna. Gracias a la instrucción directa que el Señor le dio a Arjuna, cualquiera que siga los pasos de Arjuna es seguro que no se confundirá. Se dice que uno puede determinar los caminos de la religión simplemente mediante el conocimiento experimental imperfecto. En realidad, solo el propio Señor puede estipular los principios de la religión. Nadie puede manufacturar un principio religioso mediante la especulación imperfecta. Uno debe seguir los pasos de grandes autoridades tales como Brahma, Shiva, Narada, Manu, los Kumaras, Kapila, Prahlad, Bhishma, Shukadeva Goswami, Yamaraj, Janaka y Bali Maharaj. Mediante la especulación mental, uno no puede determinar qué es la religión o qué es la autorrealización. De manera que el Señor, por misericordia, sin causa, para con sus devotos, le explica a Arjuna directamente lo que es acción y lo que es inacción. Solo la acción que se realiza con conciencia de Krishna puede liberar a una persona del enredo de la existencia material. Estos son los 13 Mahayana, ¿no? Texto 17.
Las complejidades de la acción son muy difíciles de entender. Por consiguiente, uno debe saber bien lo que es la acción, lo que es la acción prohibida y lo que es la inacción. Entonces, acá a veces está bueno también aprender un poquito de sánscrito, un poquito para uno, ser un poquito más versado. La acción, karma, que es lo que veníamos hablando, la acción prohibida, si se fijan arriba en donde está el palabra por palabra, ahí van a ver que dice vikarmana, pero la palabra es vikarma, es el trabajo prohibido. Y después está lo que es la inacción, que sería akarma, que aparece como akarmana, de la inacción, pero inacción significa akarma. Entonces, para que más o menos vayan aprendiendo algunas palabras. Entonces, akarma sería inacción, karma sería acción, y vikarma es acción prohibida. Y esta que le dices que Marata está bueno que se la aprendan porque se estudia mucho, estas tres en distintos libros también. Siempre figuran. Significado. Si uno es sincero en lo referente a liberarse del cautiverio material, tiene que entender las diferencias que hay entre la acción, la inacción y las acciones desautorizadas o prohibidas, como había dicho antes Krishna. Uno tiene que aplicarse en ese análisis de la acción, la reacción y las acciones pervertidas, porque se trata de un tema muy difícil. Para entender el proceso de conciencia de Krishna y la acción conforme a sus modalidades, uno tiene que llegar a saber cuál es su relación con el Supremo. Es decir, aquel que ha aprendido perfectamente sabe que cada entidad viviente es un servidor eterno del Señor y que, en consecuencia, uno tiene que actuar con conciencia de Krishna. Todo el Bhagavad Gita está dirigido hacia esa conclusión. Cualesquiera otras conclusiones que vayan en contra de este estado de conciencia de Krishna y sus acciones acompañantes son vikarmas o acciones prohibidas. Para entender todo esto, uno tiene que asociarse con autoridades del proceso de conciencia de Krishna y aprender el secreto con ellas. Esto es como aprender con el Señor directamente. Wow. De lo contrario, hasta la persona más inteligente de todas se habrá de confundir. Claro. Siempre Prabhupada nos sigue recordando, ¿no? Busquen un maestro, busquen a alguien que les enseñe, que los guíe, que les comparta el conocimiento, que les saque las dudas. Texto 18. Aquel que ve la inacción en la acción y la acción en la inacción es inteligente entre los hombres y se halla en la posición trascendental, aunque esté dedicado a toda clase de actividades. Significado. Liliana Teresa, el abierto el micrófono. Aquel que actúa con conciencia de Krishna se halla libre naturalmente de las ataduras del karma. O sea que sería en ese caso, estaríamos diciendo aquel que actúa con conciencia de Krishna, aunque actúe, aunque haga acciones, es akarma, ¿sí? No genera reacciones. Como todas las actividades las realiza para Krishna, él no disfruta ni sufre de ninguno de los efectos del trabajo. O sea, no genera reacciones. Él es inteligente en la sociedad humana, aún a pesar de estar dedicado a toda clase de actividades para Krishna. O sea, es inacción, pero no quiere decir que no está actuando, sino que no genera, que es una acción en inacción, o sea, es inacción en acción. O sea, si bien está actuando, no genera reacción. El impersonalista, por temor, cesa las actividades fruitivas. Entonces, en este caso, al cesar las acciones, deja de actuar. Pero eso no quiere decir que no regenera reacción. De modo que la acción resultante no sea un obstáculo en el sendero de la autorrealización.
pero el personalista conoce bien su posición de servidor eterno de la suprema personalidad de Dios. Por ende, él se dedica a las actividades del proceso de conciencia de Krishna. Como todo lo hace para Krishna, disfruta únicamente de felicidad trascendental en el desempeño de su servicio. Es sabido que aquellos que están dedicados a este proceso no tienen deseos de obtener complacencia personal de los sentidos. El sentido de la servidumbre eterna en relación con Krishna lo vuelve inmune a toda clase de elementos reactivos del trabajo. Texto 19. Si se presentan dudas, por favor, abran sus micrófonos nomás. Sí, bien. Texto 19. Se entiende que alguien tiene pleno conocimiento cuando cada uno de sus esfuerzos está desprovisto del deseo de complacer los sentidos. Wow. Los sabios dicen que él es un trabajador cuyas fracciones del trabajo han sido quemadas por el fuego del conocimiento perfecto. Significado. Solo una persona con conocimiento, con pleno conocimiento, puede entender las actividades de una persona con conciencia de Krishna. Como la persona con conciencia de Krishna está desprovista de toda clase de propensiones a la complacencia de los sentidos, debe entenderse que ha quemado todas las reacciones de su trabajo mediante el conocimiento perfecto de su posición constitucional como servidor eterno de la suprema personalidad de Dios. Aquel que ha logrado esta perfección del conocimiento es verdaderamente erudito. El desarrollo de ese conocimiento de servidumbre eterna en relación con el Señor se asemeja al fuego. Dicho fuego, una vez encendido, puede quemar toda clase de reacciones del trabajo. Qué buena analogía la de Prabhupada al final, ¿no? La del fuego. Está bueno. Está bueno acá Quema lo que todas dice, las reacciones del trabajo. ¿cómo hacemos para que cada uno de nuestros esfuerzos esté desprovisto del deseo de complacer los sentidos? ¿No? Y siempre me acuerdo de algo, no sé si lo dijo nuestro gurú o lo leímos en algún lado, que la única manera de salir de esas situaciones es poner a Krishna en el centro de nuestra vida, ¿no? Y servirlo a él. Es la única manera, porque si nosotros nos ponemos en el centro, ¿qué somos? Egocéntricos. Seguimos sirviendo a nuestros deseos, a nuestros sentidos. Entonces lo que tenemos que intentar con todas nuestras fuerzas es poner a Krishna en el centro, a los devotos en el centro. Siempre están mirando para afuera, no para adentro. Empezar a servir a los demás, como ya solamente, por lo menos aunque sea por práctica. Pero cambiar esa forma de decir, no, que esto sirva para mí, no, que sirva para el otro. Servir al demás, servir a Krishna, servir a la gente, servir. Practicar casi todo el tiempo esa situación. Que creo que va a ser la única forma que tengamos de salir del egocéntrico, del egocentrismo y poner en el centro a quien va realmente, que es Krishna. Estaba pensando en un ejemplo, ¿no? Porque pues yo cuando leí esa frase dije, wow, qué difícil, ¿no? Estar desprovisto del deseo de complacer los sentidos, porque uno dice, bueno, como para allá, pero compro lo que a mí me gusta. Compro el queso que a mí me gusta. Pero en realidad yo debería pensar, ¿es qué le gusta a Krishna? ¿Qué le gusta a los devotos comer? ¿Qué puedo hacer que le guste a él? Y no sé, el otro día, por ejemplo, pienso, bueno, Krishna viene de Vrindavan, seguramente en India hay un montón de mangos, ¿no? Y el otro día vendían mangos de misiones acá, y yo compré porque dije, no sé si tenía tanta ganas de comer mango, pero dije, al Señor le gustan los mangos, pienso yo, porque viene de la India. Entonces, compré mangos. Creo que es la primera vez que me pasó, porque
siempre estoy pensando, bueno, ¿qué me gusta a mí? No, a mí me gusta, está bien, uno a veces compra pensando en comprar lo mejor para Krishna, ¿no? Como tratar de ofrecerle lo mejor. Pero bueno, es muy difícil no pensar en complacer los sentidos de uno, en hacer un prayá, aunque en realidad no estoy pensando en que yo me lo voy a comer, ¿no? Sí, Muy también difícil. uno, es verdad, pero también uno da lo que a uno le gusta, ¿no? O Mm, sea, a mí yo digo, uy, el dulce de leche es riquísimo, a Krishna le va a encantar porque el dulce de leche a mí me encanta. En ese caso no estás pensando solamente, yo quiero compartir lo que a mí también me gusta. mm. Entonces vos también le estás dando a otro algo que es tuyo, te lo estás dando. Estás diciendo, a mí me encanta comer pizza. Pienso a Krishna, yo pienso que Brindavan va a haber pizzería, por ejemplo. De Porque hecho, la, hay ya. porque la pizza es exquisita, ¿viste? Y bueno, Krishna es exquisita. A Prabhupada le dieron pizza, porque pensaban los devotos que es exquisita. Entonces no quisieron compartir. Entonces también está eso. Si yo le doy lo que a mí me gusta, también estoy compartiendo. Pero igual Pero uno debería, justamente, como Liliana, justamente que lo que está diciendo el devoto, nunca me acuerdo su nombre, perdón, de tu Siam, esposo, no me acuerdo. Jan, Siam. Jan, está siendo sincero, entonces, y Brindavan está en tu corazón con la sinceridad. Porque después de todo, como decía Malata, ella compró un mango, pero si uno recuerda los pasatiempos de Krishna del mes de Damodar, justamente cuando estaba con sus amigos, ellos cosechaban mangos. También el hecho de escuchar las escrituras y recordarlas a la hora de comprar las comidas es una forma de estar con Krishna, porque él no es diferente de sus pasatiempos. Entonces, hay muchas maneras de que Krishna, desde la sinceridad del corazón, nos dice cómo servirlo. La sinceridad del corazón es la clave, porque de repente uno está en otro hemisferio de la tierra, en otro lugar, con otras costumbres, y creo que es la sinceridad lo que cuenta. Claro, pero ¿Sí? De repente, mi duda era, Liliana, era cómo hacemos para no pensar en nuestra complacencia de los sentidos, en qué compro para que me guste a él y no pensar en que, uy, qué buen queso, se ve buenísimo, lo voy a llevar y se lo voy a ofrecer. Porque yo ya pensé bueno, en mi gusto en realidad, no sé, eso estaba pensando, como que bueno, ¿cómo cambiamos esa forma de pensar para complacerlo a él y no estar siempre pensando en mí? ¿Vos qué opinás? Perdón, no, acá, porque acá Yagán quería aportar algo, Liliana. Eh, sí, todos tienen razón, pero hay diferentes niveles. Lo que dice Sham es cierto, porque cuando en un cierto nivel que tenemos compartimos lo que nos gusta. A mí me gusta esto y quiero dártelo porque a mí me gusta y es un nivel de compartir y de servir. También hay otros niveles en donde hay gustos personales, ¿no? Entonces, cuando uno empieza a entender, oh, a esta persona le gusta esto, a mí no me gusta, pero yo lo voy a preparar porque le gusta a él. Entonces ya es diferente el estado de conciencia de servir, de que no es para mí, yo lo estoy haciendo para él. Entonces son etapas en que uno va evolucionando porque, como dice Malata, es muy difícil, porque al momento de ofrecer uno ya está con un pensamiento adelantado de que yo le ofrezco esto porque es lo que voy a comer. Entonces como que está haciendo un negocio con Krishna, ¿no? Y bueno, ya te lo ofrezco, pero porque sé que viene. ¿Qué sucedería Si eso no lo pudiera comer. si eso no lo pudiera comer? Interesante. Como hay un devoto que ofrecía las cosas y Krishna se comía eso, Sí. ¿no? Entonces, ¿cómo sería mi ofrenda sabiendo de que yo no voy a dar, a obtener ese prasada? ¿Cómo cocinaría? ¿Cómo sería mi ofrenda? ¿No? Es bueno también entender que hay niveles de devoción y que podemos jugar con eso porque en última instancia el bhakti también se puede practicar en la plataforma mental, ¿no? Sí, acá en un momento Liliana. ella dijo que hay
no estamos en la India, entonces por ahí hay otras preparaciones y hay otras cosas que no podemos conseguir acá. Pero no tenemos que limitarnos a eso también, porque mentalmente acá no hay mangos, pero sé que a Krishna le gusta un mango, entonces puedo tomarme un minuto de meditación y decir, ay Krishna, si tuviera un mango, te lo ofrecería. Lo ofreces en la mente. Y eso está sucediendo, porque estamos siendo conscientes de lo que es lo que le gusta a Krishna. Claro. Y por eso también a lo que iba es importante el conocimiento, porque al conocer qué es lo que le gusta a Krishna, uno lo puede ofrecer. Claro. ¿No? Al escuchar los pasatiempos, como ella decía, ¿no? Al escuchar los pasatiempos, no, porque Krishna una vez estaba con los pastorcitos y esto es lo que comían. Ah, ok, esto es lo que les gusta a ellos. Entonces, mentalmente, uno puede jugar con eso, ¿no? A Krishna le gusta el arroz dulce. Bueno, no tengo leche ni arroz, pero puedo ofrecer algo en mi mente para complacerlo. También está bueno, como yendo al otro extremo, que igual él acepta todo lo que le ofrecemos, sí. Siempre y cuando lo hagamos con amor, ¿no? Como que él lo que quiere es ver nuestra, porque él no necesita nada de nosotros. Entonces, de todos modos, todo lo que podamos hacer con amor, él lo va a aceptar. También es el lindo de pensar, ¿no? Sí. Porque a veces como que yo pienso, yo soy mala cocinera, entonces digo, uy, hacerle dulces con ghee, que todo esto que le gusta, y yo digo, uy, no, y a mí no me sale, y digo, bueno, hago mi esfuerzo y hago lo mejor que puedo, y como lo hago con amor, sé que él lo va a aceptar. Sí. Eso es lo más importante porque nos acerca a Krishna, porque uno lo siente. Porque si uno piensa, bueno, Krishna es un Dios que no necesita nada y yo no soy buena cocinera, bueno, pues, claro, qué sé yo. Le doy la manzana sin pelar y... Pero si uno entiende, no, en realidad lo que Krishna lo que quiere es la relación, que yo piense en él, cómo sale, cómo, qué sé yo, hay circunstancias materiales que son limitantes, pero hay circunstancias que trascienden la materia. Y el hecho de pensar en qué le puedo cocinar a Krishna, ¿será que le gusta esto? Bueno, vamos intentando, ¿no? Y uno está pensando en, ojalá le guste, porque lo hice de esta manera y le compré esto para darle este saborcito. Entonces lo acercamos a Krishna, a una experiencia personal y a un acercamiento palpable, ¿no? De que yo le estoy cocinando esto a Krishna, yo le estoy cocinando esto y esto es lo que él va a aceptar o lo que él va a querer probarlo. No es algo que, bueno, Dios está en la India y solo sus cocineros le cocinan y bueno, yo cocino acá algo para hacer algo porque tengo que comer. Bueno, es un proceso que uno lo acerca y uno lo puede sentir realmente. Porque cuando uno entra en ese juego, en esa conciencia de hacer algo por Dios, uno lo siente que su conciencia entra en otro estado, entra en una calma, en una profundidad de emociones y sentimientos que regularmente uno no lo siente. Me gustó mucho lo que dijiste también de los niveles, ¿no? Porque ya ofrecer el boga para que se comiera la trallada, ya ahí estamos. Antes de comer. Antes de comer y esperar a él, y, claro. Y hacer sus oraciones antes de empezar a comer, ya ahí ya estamos generando una vez. Y bueno, cuando uno va a comprar. Estamos generando eso. Y después creo que todo es mixto, ¿no? Porque un día le das dulce de leche y otro día haces burfi y otro día compras un mango y otro día cuando cocinás en las festividades ya sabés lo que le gusta para esa festividad y un día haces barún y otro día haces dulce para el señor Nishimha y cuando viene Yamastami o cuando se para Prabhupada haces cachoris. Entonces uno ya va teniendo ese conocimiento y en el día a día va queriendo echar algo. Entonces está bueno eso de los niveles,
que a veces estamos en el nivel súper conectado y a veces hacemos una ensalada porque queremos adelgazar, no sé, y también lo ofrecemos. Pero bueno, ya con el acto de ofrecer todos los días, de hacer la oración antes de comer, ya ahí hay una relación. Sí. Sí. Ya hay una relación. Después uno puede ir, como decía Yagan, profundizando en esa relación. Es interesante. Me hizo acordar un pasaje que tuvimos en un ashram en Colombia, lo de los niveles, y era nuestro primer festival con Shyam, organizando un festival, nosotros que no sabíamos nada, bien neófitos, bien principiantes, y teniendo que organizar un festival. Y fue al día siguiente ya más también, fue el día de Prabhupada. Y una devota de muchos años le dijeron juntar flores. Y nos preguntó de dónde podía sacar flores. Y dijimos, no, agarrá de todo el jardín, de donde había un montón de flores, porque en Colombia había muchas flores naturales. Y cortó las flores de loto del lago. Y nosotros, tipo, ¿qué? ¿Cómo hiciste eso? Bueno, nos pareció porque, claro, nos recostaba que crezcan. Eran difíciles de crecer, pero estábamos todos así, ¡ah! Y la devota le pareció lo máximo, porque claro, ella decía, igual son de Krishna, y se las vamos a ofrecer a Krishna. Son las mejores flores que hay, ¿por qué no las voy a cortar? Y nosotros, con nuestro estado de conciencia tan burdo, tan ordinario, son las mejores flores, cuestan un montón que crezcan, ¿cómo las vas a cortar? ¿No? Entonces, esto es el nivel de conciencia que decía Yagan, ¿no? Que a mí ella me enseñó mucho, porque yo ahí dije, claro, si esto igual no nos pertenece a nosotros. En definitiva, crecieron porque Krishna quería que se las ofrezcamos hoy. Entonces, me ayudó a yo verme lo lejos que estoy que estaba en ese entonces, de tener un nivel de conciencia mínimo. Y qué mejor, ¿no? Y qué mejor que darle las mejores flores que teníamos. Y darle la oportunidad a esa flor también, ¿no? Si a Krishna, a mí a veces se me cae una, estoy cortando flores, se me cayó una y no la quiero perder, porque dije, uy, esta perdió su oportunidad, y se la llevo, pero esa también es el estado que uno va enganchando, ¿no? De a poquito. Sí. Si no, se me cayó una flor, agarro otra. No, esa que no pierda su oportunidad de ir con Krishna. Esta también es feucha, pero yo la arreglo, va a ir igual. Pero no es por darle lo malo, es también a veces pienso darle la oportunidad a todas las flores que lleguen con Krishna. Liliana, querías hacer un comentario, ya se nos recontrapasó la hora, pero si tenés algo chiquito. No quiero ser inoportuna, si tienen que cerrar no hay problema, se puede hablar en otro momento, siempre estamos conectados con el amor de Krishna, así que seguramente si hay algo que decir útil se dirá. Bueno, muchísimas gracias siempre por tus aportes y comentarios. Gracias, Rocío, también que estuviste ahí conectada. Edu ya se salió, debe estar viniendo para la clase. Nos vemos la semana que viene. Gracias a todos. Haribol.